invitado me comentaba recién que va sacando como un libro al año. Tengo solo 3 acá porque no cabía traer el resto. Pero chilenismos con historia, dicho y frase y refranes con historia en 2 versiones. Héctor Vélez Mesa está con nosotros. Nunca he hecho una novela, nunca he hecho ficción. Incluso no me gusta que me digan escritor. ¿Sí, Muchas no? veces cuando me invitan... No, yo soy periodista y... Ya, esto es investigación. Y esto es una investigación, incluso es el resultado de un trabajo periodístico de muchos años, que empezó más o menos esto el año 92. Los libros empezaron antes, pero este tipo de libro empezó el año 92. Y de ahí para adelante, libros que salen más o menos al año. Es más o menos al ritmo de 1 por año, salvo el año pasado que salieron 2. ¿Qué son estos? No, el año pasado salió el libro de los porqués de la vida diaria, que son esos porqués que de repente, bueno, ¿y por qué diantre nosotros conducimos por la derecha y los ingleses por la izquierda? Yo te puedo decir. También en varias veces en el registro civil y en otras partes le han cambiado la manera que se escribe tu apellido. Sí. En vez de ponértelo con S, te lo ponen con Z, en fin. Sí. Pero además... y tú ahí eres bien enfático, dices que no hay que aguantar, que hay que exigir el derecho que se escriba bien tu apellido. Toda la vida yo lo he hecho, porque toda la vida he tenido que hacer 2 veces todos mis documentos. Por ejemplo, mi título lo tuvieron que hacer 2 veces. Soto, sí. En lo profundo del bosque, también lugar con asalto. Muy bien. Pérez. Eso es un patronímico, los que tienen la EZ final, el hijo de Pero. Pedro es Pedro después. González. Patronímico, el hijo de Gonzalo. Carrera. Ya, pues, aquí hay varios apellidos que indudablemente encontrar un diccionario de apellidos es complejo, casi no hay. El tenebroso lenguaje de la corrupción y el engaño, orígenes de palabras relacionadas con las malas prácticas y las conductas impropias. Héctor Vélez Mesa, prolífico, escritor, pensador y amigo también. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Héctor. No, para mí es un agrado volver a UCB, tú sabes. Exacto. El anecdotario secreto no se le olvida a la gente. Exactamente. Sí. Y fíjate, Héctor, ahora con este texto que la verdad que es tremendamente interesante, una serie de jergas, palabras, conceptos que hemos venido escuchando, quizás durante el último tiempo, pero que se han ido intensificando justamente por este contexto del cual mencionábamos, y donde también ha ido surgiendo una serie de frases y conceptos que nos llaman mucho la atención. Primero que todo, ¿cuándo se generó la motivación de decir, mira, voy a tener que hacer un texto de esta naturaleza a propósito de todo lo que escuchamos todos los días en las noticias? Mira, fíjate que este texto yo creo que es como la tercera parte de una trilogía que parte con las malas palabras con historias, las palabras ofensivas, y me faltaba uno. ¿Y qué me dio el pie para que yo se me ocurriera hacer este libro? Fueron 2 casos, Ya. Pente Cabal. Bueno, yo soy periodista, así que los empecé a seguir, pero empezó a nacer la idea de, ¿y si se hiciera un libro que tocara todas las palabras que están relacionadas con el engaño, la corrupción, las conductas impropias y lo indebido? Pero hubo un detalle que fue el que definitivamente me impulsó a hacerlo, en un discurso que le escuché a la presidenta, donde se refiere al tema de la corrupción en nuestro país. Ella dijo una frase que me quedó dando vuelta, que dijo: felizmente en nuestro país todas estas conductas son aisladas, dijo ella. Por lo tanto, hay que preocuparse de lo que está ocurriendo para que no vuelva a ocurrir. Yo me puse a pensar, ¿son tan aisladas las conductas impropias en nuestro país? Entonces se me ocurrió hacer una lista. Y yo dije, a ver, ¿cuántas podría encontrar? Y empezaron a aparecer bastante. Claro, y si hubiera tenido tiempo, habría hecho, a lo mejor llegado a 50, pero yo llegué a 32. A 32. 32 conductas habituales del chileno, pero que no son para vanagloriarse. Perfecto. Todo lo contrario. Y curiosamente, cuando el libro estaba terminado, incluso estaba la maqueta hecha, que es un libro que te hacen un solo ejemplar para que tú veas si tiene algún detalle, le agregué 2 más, porque aquí atrás dice 34 comportamientos reprobables, pero decía 32. A ver, espérate, es que la otra vez leí, escuché sobre eso, pero no me recuerdo. Es curioso que pocos chilenos sepan lo que significa su país, pese a que en el colegio a uno se lo enseñan. Es una de las primeras cosas que le enseñan. Y la primera explicación que se le da a los niños es que posiblemente nuestra palabra es de origen onomatopéyico. ¿Qué significa eso? Que trata de reproducir un sonido, y el sonido sería el canto de un pájaro que se llama trile.
que siempre yo he creído que ese pájaro debería ser el queltehue, más o menos por el canto que tiene y que da la impresión que dijera Chile. Lo segundo, ahí ya entonces se pone un poco más complejo, es que esta sería una palabra quechua, que significa chiri, la palabra chiri, quechua. ¿Y qué significa chiri? Podría significar frío o nieve, que es el nombre que se le daba desde, estamos pensando en Perú, hacia el sur, a las tierras que había hacia el sur, que eran bastante más frías que las del norte. Pero hoy día se piensa que la etimología más aceptada de la palabra Chile sería una voz aymara, que es chille con doble L. Y en este caso estamos hablando de una palabra que tiene dos significados. Uno podría ser el confín del mundo, por una razón también bien lógica, que somos el confín del mundo o lo más hondo de la tierra, es decir, el lugar más alejado. Y eso también, que es el nombre que se le da al Valle de la Concagua. ¿Y eso por qué? Porque todos estos nombres habrían sido puestos desde el Perú, desde las civilizaciones que estaban en esa zona. Pensando un poco, cualquier persona podría llegar a la respuesta correcta. En Argentina hay que acordarse cómo se dice plata en latín, vamos a llegar a Argentum y vamos a hablar de la tierra de la plata. En el caso del Perú hay que saber directamente la historia porque es el nombre de un cacique. Venezuela, por ejemplo, también, si uno piensa un poquito, viene la asociación rápida con Venecia y llegamos a la conclusión que Venezuela significa la pequeña Venecia. Y Brasil, ahí hay que, yo diría que es un poco más complejo, pero se puede llegar al nombre de Brasil. En Brasil existe un árbol. Es un árbol del cual se saca una tintura más o menos roja. Ese árbol tiene un tronco que parece una brasa y se llama el palo Brasil, porque semeja a una brasa. Con esta explicación nos damos cuenta que para saber lo que significa Chile, nosotros necesitamos conocer, que alguien nos haya dicho, nos haya contado cuál es esta historia, o la buscamos en un libro. Mira, hay una diferencia bien categórica con respecto al periodismo. Yo soy periodista y hago clases en escuelas de periodismo y he ejercido muchos años. Pero había un detalle que a lo mejor la gente no ha pensado, porque era muy raro que en el pasado en algún diario tú pudieras encontrar una falta de ortografía. Hoy día es muy raro que no haya una falta de ortografía. Incluso me estoy refiriendo a periódicos importantes. Todos traen faltas de ortografía. En el pasado, cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, existía lo que se llamaban los correctores de prueba. El corrector de prueba era el que revisaba todos los textos de los periodistas antes de que se publicaran. Entonces, él era el que determinaba. Lo segundo, que para estudiar periodismo, si uno de los estudiantes, los que llegaba a estudiar, tenía mala ortografía, era muy difícil que lograra salir de la OEB. ¿Qué pasa cuando un médico se equivoca en una operación? Se le puede morir el paciente. Es verdad. ¿Qué pasa cuando se equivoca un abogado en una defensa de alguien que es inocente y termina condenado por culpa del abogado? ¿Qué pasa cuando un ingeniero calcula mal el edificio? ¿Qué pasa cuando un periodista se equivoca? No se muere nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cosa como un relajo. No solamente se está perdiendo la habilidad de la sintaxis, de la ortografía, se está perdiendo la habilidad de hacer la palabra, de escribir la letra. Entonces es mucho más grave lo que está ocurriendo, porque estamos acostumbrados, ¿cómo le llaman? La generación del dedo pulgar, le llaman. Por ejemplo, un error que se dice siempre en la televisión, que además lo hemos escuchado mucho en el último tiempo, que tiene que ver, hoy hay buen clima, porque está asoleado. Claro, ahí ¿dónde está el error? En el uso de la palabra clima. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra clima? Vamos al diccionario. Conjunto de condiciones atmosféricas de una región. Por lo tanto, tú puedes decir, el clima de Santiago es templado. Pero es el clima que va de mucho tiempo. Es una característica de Santiago. Pero está bien dicho, ¿hay buen clima o hay mal clima? No, hay que decir, hay buen tiempo. Porque el tiempo, vamos al diccionario, son las condiciones atmosféricas del día. Es decir, cuando tú preguntas en la mañana, ¿cómo está el tiempo hoy día? No preguntas cómo está el clima. El clima del tiempo es lo cronológico, lo del reloj, ¿o no? Es que de dónde viene la palabra tiempo, que es algo temporal que va cambiando y se va modificando. ¿Cuál es el género de la palabra dínamo? ¿Cuál crees tú que es? ¿Masculino o femenino? Dínamo, masculino. Es femenina la palabra.
Es la dínamo. Es la Dina. Si uno va al diccionario, la palabra dínamo es femenina. Yo me acuerdo que conozco mucho, yo y aprecio mucho a Sergio Lago porque estudió en la universidad. Tenía un Hacía programa que clases. se llamaba Dina. Y yo siempre le decía, Sergio, tú sabes que no puedes decir el dínamo. Claro. La Dínamo. Pero me dice, ¿cómo voy a decir la Dínamo? Claro. Van a creer que yo me estoy equivocando. No, incluso tú podrías decir la Dinamo. Y es correcta. Y es correcta también. Claro. Entonces tú, si tú vas al taller, llevas tu automóvil, por favor, ¿me podrías revisar la Dinamo? El Van a estricto quedar- rigor o lo que yo creo es. ¿Está bien dicho? ¿Está bien utilizado? A ver, el rigor, ¿qué es lo que es? Es la precisión. Ya. Es la excesiva escrupulosidad. Por lo tanto, cuando tú dices en estricto rigor, ¿y qué es el rigor? Es decir, lo que estás haciendo es una redundancia. Redundancia. Es estar diciendo como subir para arriba o bajar para abajo. Preferible decir en rigor. Experticia. Ya, yo diría que esa es como una especie, a ver, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie, pero es como medio ciútico decir ¿Y se usa expertise. Y dicen correctamente, no? expertise, le dicen a Claro, uno. expertise. Ahora, ¿qué es lo que es la experticia? La experticia es la prueba pericial, es decir, la que la persona experta en algo, Ya. ¿qué es lo que hace con la experticia? Es la que obtiene un especialista como consecuencia de sus conocimientos sobre algo. Por ejemplo, puede ser, hay que hacerle un peritaje, por ejemplo, a un documento. Ya. Entonces, la experticia es la prueba pericial. Pero, ¿qué ¿No tiene que ver con experiencia? es nada? esa la ¿Eso palabra es? que tienes ¿Hay que algo? usar, que se llama en el tema del lenguaje, que son los malos amigos, que es cuando tú traduces directamente una palabra de otro idioma, como por ejemplo, me acuerdo que una vez lo vimos aquí, que es bizarre, Sí. en francés, que significa raro, y acá significa gallardo y valiente. Ya. Tienen un significado distinto. Tú no puedes traducir porque se parezca la palabra de una igual manera. Literalmente. o de igual manera. ¿Qué significa la palabra pachorra? Mira, ahí estamos viendo en el GC. Pachorra. Pachorra. Y tres posibilidades. Ya. Desplante, indolencia o picardía. Yo siempre que me encuentro con alguna persona que trabaja en la televisión o en la radio y le dice, y le digo yo, ¿por qué tú cuando recibes a tus invitados dices, mire, aquí viene fulano de tal con su pachorra en clase"? ¿Por qué lo insultas? Le digo yo. Pero ¿cómo lo voy a insultar? Me dijo, pero le digo que viene con pachorra, sí, pero la pachorra es la indolencia, le digo yo. Es la flojera, es la dejadez. Una vez haciendo clase donde tenía 30 alumnos, 29 chilenos y una cubana, hice esta pregunta, 29 dijeron lo que ustedes contestaron, y la cubana me dijo indolencia, entonces la pobre cubana me dijo, disculpe, me dijo, yo estaba segura que significaba indolencia. Y los otros la miraron así como diciendo, aprende a hablar. Claro. Y yo le dije, tú sabes que tú eres la única que está en la razón. ¿Qué significa la palabra bitácora? Y ahí usted puede ver letra A, diario, B, cuaderno, C, armario. Cuaderno. Cuaderno. Claro, La bitácora de Claro, la bitácora. Llevar una bitácora, llevar un listado, un cuaderno. No. La bitácora es un armario. Claro. ¿Por qué es un armario? Es el armario donde se guarda el cuaderno de navegación. Va al lado del timón en los barcos. Entonces se llama cuaderno de bitácora, se llama. Cuaderno de bitácora. Porque se guarda en la bitácora, pero la bitácora es muy llamando a alguien va a contestar. A lo mejor en la cubana. Ya, ahí se apagó la cubana para darme la gracia. La gracia Ya. por el ¿Qué crédito. significa, Perdón, el sustantivo orto. Ah, esto es muy fácil. A, traste. B, amanecer. C, infortunio. Yo me la juego, obviamente, por el A. Obvio. Traste. Sí, pues traste. Claro. Tú sabes que yo, cuando hago esta pregunta, le digo siempre a mis alumnos si les gusta disfrutar del orto. Entonces, me miran, entonces me preguntan, profesor, ¿está seguro de lo que usted quiere? Sí, porque yo disfruto del orto. Usted disfruta del orto. ¿Y qué es Y el lo orto? miran con cara de. ¿Y qué es el orto del amanecer? Entonces, claro, el orto es el amanecer, es la salida del sol en la mañana. Eso se llama el orto. Yo terminé mi carrera de periodista el año 73. ¿Qué significa eso? Que yo, cuando entré a estudiar periodismo, gobernaba en Chile Eduardo Frei Montalva. Pasé todos los años de Salvador Allende y salí con Augusto Pinochet. Es muy raro que un estudiante logre pasar por tantos presidentes, pero fue una circunstancia. Me gustaron los animales, porque siempre en mi casa hubo animales.
En el campo teníamos perros y gatos y en Santiago gatos. ¿Y por qué gatos? Porque simplemente por una cosa práctica. Es más fácil tener gatos, sobre todo para un hombre solo, en el caso mío, que yo soy viudo. Ahora, hago la aclaración de los 1000 gatos. No son, son figuras de gatos, porque alguien podría pensar dónde meten los 1000 gatos. No, son figuras de gatos. Y eso fue también por una obsesión, porque me gustan los gatos y una persona una vez me regaló un gatito. Yo he escrito 24 libros, pero no todos son completamente míos. Hay varios de ellos que están escritos con otras personas. A ver, ¿y por qué empecé a escribir? Que un día yo tuve problemas para encontrar libros para publicar, pero yo tenía las ideas. Yo funcionaba como si fuera un editor periodístico, pero era un editor de libros. Entonces, en un momento dado, yo tenía solamente este trabajo, que soy asesor, por lo tanto yo vengo un rato nomás. Entonces yo hacía muchas otras cosas. Y hubo un momento en que tuve un problema, como todos los periodistas lo hemos tenido, ya había vuelto la democracia, en que me quedé con muy poco trabajo. Entonces, como me quedé con muy poco trabajo, escribí un libro, se llama Palabras con Historia. Ese libro, Palabras con Historia, salió, un libro muy modesto, muy chiquitito, que lo financié yo. Lo vio un periodista de la radio cooperativa, me invitaron a que yo fuera a hablar sobre el libro, y una vez que salí, el director de la radio me dijo, ¿nunca has pensado en convertir ese libro en un programa de radio? No, y me ofreció hacerlo por 3 meses, y llevo 17 años. Su mujer falleció el año 1977, si no me equivoco, en un accidente automovilístico. ¿Qué significó eso para usted? Es que hay una historia antes. Yo estaba separado de ella. Estuve separado 2 años, estuvimos separados, y ese fue el día en que volvimos, que nos reconciliamos. Entonces, en esa oportunidad, que era un fin de semana largo, era de agosto, ella murió el 15 de agosto, fueron los 5 días, fue el 5.º día anterior, quedamos de irnos fuera de Santiago, con sus hijos incluso. La guagua tenía 45 días y el hijo tenía 2 años. Y claro, a las 2:15 nos despedimos, yo le dije, te paso a buscar a las 5, pero a las 2:30 me llaman que tuvo un accidente. Cuando yo llegué al lugar al hospital, a la clínica, al hospital donde la llevaron, que fue neurocirugía, ella estaba, el médico que habló conmigo me dijo, la operamos única y exclusivamente porque es joven, me dijo, pero está descerebrada. Y estar descerebrado significa que era imposible que viviera. Entonces yo no pensé que la vida le daba a uno otra oportunidad. Y la da. Pero lo sorpresivo es que me la quitó en el minuto en que me la dio. Pero me dejó los hijos, que no son míos. Pero es fascinante vivir solo. Es atractivo vivir solo. ¿La libertad? Es la libertad que tiene uno. Por ejemplo, yo no podría haber hecho, es decir, yo no podría tener lo que tengo y haber hecho lo que hice si hubiera estado casado. Entonces después también pienso que hubiera pasado si yo me hubiera vuelto con ella, con los hijos que no eran míos, lo más probable es que habríamos tenido hijos. Es muy probable que no habría podido hacer muchas cosas que pude hacer porque era solo y porque los periodistas no ganamos mucho dinero, pero si solo, no importa porque le cunde el dinero. Entonces pude viajar. En primer lugar, jamás voy a culpar a la tecnología y a la modernidad, nunca. Yo siempre he creído que la tecnología y la modernidad han llegado para facilitarnos la vida, para enriquecernos la vida. El problema es lo que nosotros hacemos con la tecnología. Por ejemplo, yo no la rechazo, yo la uso toda la tecnología. Para mí hoy día yo no podría vivir sin la tecnología. Es muy importante.